la región maldita de Taú y Queraná. Nacieron 7 hijos, el primero es de Yuyaguá, cuerpo de lagarto, cabeza de perro, en el cerro Yaguarón, en su cueva el desesperamiento. En algunos esteros se lo puede escuchar, al boituina santa, ojos y ceros y cesar, cabeza de loro, cuerpo de serpiente. Este es el segundo de los que nacieron sin suerte. Ya que te van a encontrar. Ellos son los hijos de Taú y Queraná. Ya que te van a atrapar. Ellos son los hijos de Taú y Queraná. Padre de ladrones, gente mala y sinvergüenza. Acá viene el tercer hijo, fruto del amor prohibido. En un cerro capilar, tú lo puedes encontrar. Amoña que escala un árbol buscando a quien hipnotizar. Es un duende rubio que tiene rulos y ojos azules, vagando por los campos, totalmente desnudo, con su paladar. En ciertas soleadas, ya te secuestra a niños que logran engañar. Ya que te van a encontrar. Ellos son los hijos de Taú y Queraná. Ya que te van a atrapar. Ellos son los hijos de Taú y Queraná. Atado a su cintura tiene su negro viril. Buscando alguna víctima se encuentra Curupí, amo de la selva y de los animales. A los 7 días sus hijos deberán morir. En manada recorre en los cerros del Paraguay. Tiene rasgos de oveja para sus víctimas engañar. Si de la OA tú te quieres escapar, en algún boca ya rápido deberás trepar. Ya que te van a encontrar. Ellos son tus hijos de Taú y Queraná. Ya que te van a atrapar. Ellos son los hijos de Taú y Queraná. En noches de luna llena se lo puede escuchar al séptimo de los hijos de Taú y Queraná. Es el señor de la muerte, que tiene un nombre Luisón. En el cementerio habita y se encuentra en un panteón. Ya que te van a encontrar. Ellos son los hijos de Taú y Queraná. Ya que te van a atrapar. Ellos son los hijos de Taú y Queraná. Muy bien.